Hola amigos y amigas de Que Alguien Me Explique USA, sobreviviente del 68. ¿Y qué nos trae al tintero político? Me gusta mucho como dice esa frase Conexión MX. ¿Qué nos trae al tintero político el día de hoy? Simple y sencillamente no más dispendios. O lo que es lo mismo, no más gastos no necesarios. Esta derecha maligna para México, que siguen criticando todo. Este pseudo periodista Sergio Sarmiento se atreve a decir unas cosas que pues no tienen fundamento, pero sí confunden a la ciudadanía. ¿Y por qué digo no más dispendios? Pues ya traemos cola de atrás. Y es muy fácil de averiguarlo esto con la deuda externa de México. Esto no es nuevo. Por algo tenemos más del 60% de la población en pobreza. Mucha de ella pobreza extrema. Pero sí se les perdonaron a los bancos con el Fobaproa. Una deuda privada se hizo pública. Eso fue un dispendio desmedido. No tiene uno por qué rescatar a banqueros abusivos, rateros, que ni siquiera pagaban impuestos como deberían y se les pagó la deuda. Y algo que me llama mucho la atención, referente a la deuda externa, que como bien lo dijo el presidente en la mañanera de hoy, pues creció desmedidamente prácticamente en los últimos 3 sexenios. Porque anteriormente a esa deuda, en otros sexenios, también priistas y panistas, pues les tocaron buena suerte. Pero qué casualidad que cuando entró Fox, la deuda externa en México era 1.5 billones de dólares. Así empezó Fox con esa. Ya con el tranza de Calderón, se multiplicó a más de 5 billones de dólares de deuda externa cuando el petróleo estaba lo más caro que ha llegado, o sea, sobraba dinero. Y uno puede pensar que como sobraba dinero, pues iban a disminuir esa deuda que se adquirió principalmente por salvar a los bancos, sin importarles el pueblo mexicano. Entonces hubo mucha entrada de dinero en el petróleo y la deuda fue escalando y escalando hasta que llegamos de Calderón, que se fue al baño porque pues, prácticamente la hizo 5 veces más grande de lo que la había dejado Fox. Y no contento con eso, Peña Nieto pues la multiplicó y llegó a más de 10 billones de dólares la deuda externa de México. Y ahora se escucha a gobernadores que dicen que no les alcanza con lo que les está dando el gobierno federal. Es que no tienen vergüenza. Especialmente esos estados que han sido gobernados por el PRI y el PAN. Son unos cínicos. Que su memoria les falla tremendamente. Ya se les olvidaron cosas. Que endeudaron al país y encima de eso dejaron un número increíblemente de pobres en México. Entonces, ¿de qué sirvió ese ayuda a los bancos para que hubiera financiamiento y no se parara la economía y todo eso? Y luego la deuda externa empezó a irse a las nubes y tuvieron el descaro de comprar un avión, que ahí están los resultados y quiero comentar en una persona que puso un comentario con Aristegui culpando a López Obrador del avión presidencial. Y eso es donde ahí ya
pues ya es de mala fe. Es confundir a la población. ¿Cómo va a ser culpa de López Obrador de la mala compra que se hizo con Calderón? Porque le sobraba el dinero. Y aún así, subió la deuda a un 500%. Un Pemex destrozado, Compañía de Luz, Compañía Federal de Electricidad olvidada, pobres por todos lados. Un tercio de la población de México tuvo que irse al extranjero porque en México no había oportunidades. Y ahora que entra un presidente que se está amarrando el cinturón, porque dicen, bueno, ¿por qué no usa el avión? Pues que no entienden que ese avión no es para viajes cortos. Fue una compra totalmente equivocada, que me imagino que se llevaron, porque esos gobiernos neoliberales no hacían nada sin cobrar algo, el famoso moche. Y sin importar, ¿por qué no pusieron ese dinero de ese gasto tan grande en la deuda externa de México? No, la incrementaron. Y ahora estos periodistas de la derecha, traidores, quieren confundir a los ciudadanos. Eso tiene que cambiar ya. No se puede estar malinformando. Y sí, falta, lo vuelvo a repetir, falta una reforma de telecomunicaciones, pero una buena reforma, donde el objetivo principal sea el bien para México. Y no para compañías que el gobierno le esté dando dinero, como se lo siguen gastando esos gobernadores traidores, que siguen gastando demasiado dinero en publicidad, pero no enseñan que en sus localidades el drenaje, lo más básico para que una sociedad esté confortable, está en muy mal estado. Pues ¿dónde estaba todo ese dinero que se dio? Y ya sabemos que los gobernadores actuales, pues muchos recibieron estados totalmente endeudados. Recuerdo el caso de Coahuila con los Moreira, que el primer Moreira dejó al estado totalmente endeudado. Llegó el hermano y trató de tapar un poco, y ahora este gobernador que está en la actualidad, pues trae esa cola. Y pues claro que no les alcanza, pues ¿cómo? Si tienen que pagar los robos de los anteriores gobernantes. Y ahora quieren que el gobierno de López Obrador gaste en eso y se olvide de las reformas que se tienen que hacer en México, de los proyectos que se tienen que hacer en México súper necesarios. Tenemos que reinvertir toda esa mala política que se aplicaron en esos años neoliberales que llevaron a México a la desgracia. Totalmente perdimos todo tipo de soberanía, seguimos comprando todo tipo de productos, y claro, hay unos como el presidente Fox, pues ya no le convino por las investigaciones que traen ahora con García Luna, que ya se declaró inocente, y al declararse inocente va a tener que decir por qué, porque las pruebas ahí están. Y va a tener que explicar el por qué, quién le ordenó, por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro. Y ahí van a empezar por eso andan tan nerviosos. Bueno, Fox se atrevió a ir con el expresidente de Bolivia, ahí anda de amiguito. Y ese presidente se cansó de insultar a López Obrador. Y no nomás a López Obrador, a todo México. Que ya no permitimos eso. Y esos países que ahora están tratando de que siga lo mismo en el comercio neoliberal, como en el caso de Bolivia, que no tienen ninguna justificación. Eso que está pasando en Bolivia es algo increíble. ¿Cómo van a castigar a un pueblo que empezó a funcionar? No, eso no, ya lo he mencionado antes, pero lo voy a estar repitiendo todos los días. Porque no se vale. Miren, yo usaba una frase anteriormente en mis primeros videos del 17, donde al final siempre yo decía, y es que estoy súper encabronado. Pues así me siento ahorita.
con todos estos malos mexicanos que están todavía en ciertos lugares estratégicos. El de la comunicación es uno de ellos. Tiene que haber una reforma de telecomunicaciones más nacional, donde estos güeritos racistas ya no tengan el poder, como en el caso de Sergio Sarmiento, como en el caso de Milenio, que el Canal 11 le presta la antena para que Milenio siga criticando a López Obrador. Pues ¿de qué se trata? ¿De llevar a México a la ruina? ¿Más? ¿Dónde está ese amor que deben de tener al país que les dio todo? Si están deseando lo peor. Hay que rescatar a Pemex, hay que rescatar la agricultura en México. Hay que distribuir el dinero más equitativamente. No es posible que un porcentaje muy mínimo tenga todo el dinero de México. No es posible porque no saben ni qué hacer. Si supieran, el Grupo México ya hubiera arreglado lo que causaron allá en Sonora. Y no lo han hecho. No les importa. Ellos lo único que quieren es robar, sacar el dinero para después ellos irse a vivir como reyes. Y no entienden que nunca lo van a conseguir. Porque ahí están los casos de los expresidentes, están a punto de ir a la cárcel. Y no lo han hecho de meterlos a la cárcel porque es demasiada gente que era súper importante anteriormente. Va por pasos. Es otro de los aciertos que ha tenido López Obrador. Lo está dejando a los foráneos para que los del interior de México se den cuenta y no digan, es que es su enemigo político. Fueron una bola de rateros. Y estos de la derecha, periodistas, clasistas, racistas, ya me tienen harto. Yo ya no veo nada. Tengo que ver canales americanos, porque los mexicanos da vergüenza. Así es que sí estoy molesto. Muy molesto por lo que estoy viendo de los traidores que tiene México. Bien decía mi abuelo. México es cuna de héroes, pero también es cuna de hijos de Suchipancla-Mancla. Traidores, y sí los hay. Y ya están saliendo al flote. Así es que esos que piden para más dinero para sus estados, que se amarren el cinturón y que escondan un poquito, que tengan un poquito de dignidad de lo que ellos representan. Partidos corruptos, traidores, que les importó muy poco el país. Así es que ahí les dejo este video y voy a repetir lo que dije anteriormente, que soy Antonio García Villegas, de que alguien me explique USA, superviviente del 68, que está encabronado de tantos traidores que tiene mi país. Que tengan un buen día.